Ayer hemos visto, cierran los micrófonos antes. Ayer hemos visto que los elementos unidimensionales tipo barra, pero articulados, barras articulados, tenían ciertas características, ¿no es cierto? Podrían tener un desplazamiento vertical, pero solamente fuerzas, bueno, no vertical, pero un desplazamiento perpendicular al eje, ¿no es cierto? Pero solamente podían tener fuerzas axiales. Entonces se mantenía eso respecto a los elementos unidimensionales. Ahora vamos a ver una parte, o una primera parte, de la ecuación diferencial de gobierno para los sistemas, para los problemas de vigas o de elementos también unidimensionales, pero sometidos a flexión. Es que el caso particular, no, todavía no. Voy a presentar ahorita. Digamos que el caso particular es que estos elementos tipo viga están sometidos a flexión. Entonces tienen una cierta particularidad, ¿cierto? A ver, vamos a ver. No hay más conectados. Bueno, si van conectados. No, todavía no estoy presentando. Recién voy a presentar. ¿Dónde está? Este tendría que ser. Así es. Bueno. Entonces, ¿qué sucede en un sistema de este tipo? A ver. Entonces, para este tipo de elementos, dice, vamos a aplicar igualmente los elementos finitos unidimensionales, ¿no? Pero, dice, para estructuras sometidas a flexión. Entonces, esta es la diferencia. Sabemos que la flexión se da por aplicar ciertas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a partir de eso. Las vigas, por ejemplo. ¿Qué elementos sometidos a flexión? Bueno, vigas de uno o varios tramos, ¿no? Y dice, y las estructuras reticulares formadas por vigas y soportes. Bueno, aquí soportes vendrían a ser columnas. Podrían ser. Pero tienen que ser estructuras reticulares. ¿Qué significa reticulares? Que forman una retícula, ¿no es cierto? Eso. Ahora, igual dice en modelar esto, o simular también quiere decir modelar. Para modelar estos elementos se emplean elementos finitos unidimensionales. Y se utilizan funciones de interpolación para los polinomios de Hermite. Estos polinomios tienen unas ciertas características. Una
que verlos con un poco más de calma, ¿no? Pero ya no son entonces polinomios eh, lineales, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué. A ver, al igual que en el problema de la elasticidad unidimensional, de la fuerza axial, problemas con barras, pero solamente sometidas a fuerza axial, existe una ecuación diferencial de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta es una viga de una forma cualquiera y que tiene unas propiedades como el momento de inercia y sub x sometidos a flexión debido a una carga transversal cualquiera. Entonces es una carga transversal que sigue una función cualquiera y tiene una inercia en función de x igualmente cualquiera. Bueno, entonces dice, primero definimos un sistema de ejes x, y, un sistema cartesiano para esta viga. Entonces esta viga, decimos, vamos a convenir cuándo vamos a considerar positivos qué. ¿Qué vamos a considerar positivo? ¿Cuándo? ¿En qué caso vamos a considerar positivo el sistema? Entonces va a ser positivo cuando la carga Q concentrada. O sea, hay una carga concentrada, hay una carga distribuida, Q de X, Q concentrada, y los desplazamientos V de X, en este caso V es perpendicular al eje del elemento, ¿cierto? Tengan el sentido del eje Y, ¿no? Eso es. También dice, vamos a considerar positivo cuando los pares, momentos, MO, y los giros estén en sentido antihorario. Los giros son esto, ¿no es cierto? Este ángulo se considera un giro. Por la acción del momento existe un giro, ¿no es cierto? Una deformación angular. Eso es el giro, ¿no? Giro o deformación angular. Entonces es una deformación, pero es una deformación angular. Y serán positivos cuando tenga un sentido antihorario, ¿no? Y esto son correspondientes al giro que lleva el eje X al eje Y. Entonces quiere decir que esto último quiere decir esto es X, esto es y este es el ángulo. Es el giro positivo. En este caso. Bien. Entonces tenemos este sistema, ¿no? De una viga sometida a este. Y cuando todo esto tenga estas características, serán positivos. Bueno, como este es un problema genérico, porque este es una sección cualquiera, una función de distribución de cargas Q de X cualquiera, es una función no necesariamente rectangular, es una función, y esta es una carga concentrada Q cualquiera igual. Entonces, tomaremos un elemento diferencial de esto, o una pequeña rebanada, para analizar qué está sucediendo aquí cuando existen estas solicitaciones, ¿cierto? Principalmente las que ocasionan, ¿qué cosa? Momento, ¿cierto? Momento, flexión, giros. Bueno, entonces si tomamos una rebanada diferencial igual que en el problema primero, ¿qué sucede? Y aplicamos continuos de equilibrio, ¿qué sucederá al tomar la rebanada? Bueno, al tomar esa rebanada
de un diferencial de x de esta longitud. Entonces tendremos en el lado izquierdo actuando una fuerza cortante T y un momento. Unos momentos. En reacción a esta función de carga Q de X. Esto suponemos que es horizontal porque es un elemento diferencial, ¿no es cierto? Lo suficientemente pequeño que puede asimilarse a horizontal. Entonces, ¿qué sucederá del otro lado del diferencial? De la longitud del diferencial. Bueno, existirá un momento opuesto más un diferencial de momento. O sea, un momento opuesto a este, quiero decir, a este. ¿No? Y lo propio con la fuerza. Existirá una fuerza opuesta de T más delta T, o T más dt, y un momento M más dm. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, por equilibrio de fuerzas en Y igual a 0 en sentido Y, ¿qué tenemos? Esto es negativo. ¿Por qué? Porque está, según nuestra convención de signos, es negativo, ¿no es cierto? Está en el otro sentido. Está apuntando hacia abajo, en el sentido contrario a Y. Bueno, entonces esto será negativo, menos T. Y el otro será positivo porque está en el sentido de Y, entonces más T más dt, que es la otra fuerza, ¿no es cierto? Pero ¿qué otra fuerza hay que también genera? Porque está en el sentido del eje Y, es Q de X por dx. Esto es una fuerza también, ¿no es cierto? Es una fuerza distribuida por la longitud de X. Esto es una fuerza. Y es igual a 0. Entonces el sistema está en equilibrio, las fuerzas horizontales están equilibradas. Pero como también existe momento en esta barra, en esta viga, entonces también tenemos que realizar el momento respecto, ¿pero de qué? Dice aquí el momento respecto del eje Z. Bueno, se supone que Z es perpendicular al plano de la pantalla, en este caso, y entonces esos son los momentos actuando, ¿no es cierto? No es que esto es la viga vista en sección, es un diferencial longitudinal de la viga, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esto es flexión. Bueno, igualmente entonces hemos dicho que M era positivo si era contrario era en sentido antihorario. Bueno, este es en sentido horario. Por ende, este es el momento menos M. Más que, bueno, para que esté en equilibrio hay que hacer la sumatoria, ¿no es cierto? Estamos sumando. Más M más dm, que esto es el momento del otro lado de la rebanada, de la longitud de la rebanada. ¿Y más qué? ¿Qué otro momento hay? Bueno, si estamos tomando el momento respecto de este punto, de este punto, tendremos otro momento que es por acción de t, ¿no es cierto? T por dx. Estamos tomando el momento aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué más habrá? Bueno, negativo, ¿por qué? Porque este es un momento horario, en sentido horario, originado ¿por quién? Por Q de X, por dx, por dx medios, ¿no es cierto? Pues dx medios. Entonces es este momento de aquí, que es esta resultante, por el brazo. Listo, esta resultante es Q de X, pues, ¿no? Es esta resultante.
Y por el brazo es el momento. Y esto es igual a 0. Bueno, listo. Con eso quiere decir que el sistema está en equilibrio, ¿no es cierto? Bueno. Entonces de esto, ¿qué podemos deducir? Bueno, haciendo un poco de operaciones, ¿qué encontramos? Encontramos que estos dos elementos se anulan y nos quedaría, si dividimos todo respecto de x luego, respecto de x, perdón, nos quedaría dt de x más q de x, porque esto dx sobre dx se anula y queda esto igual a 0. Lo mismo si aplicamos aquí un poco de álgebra, ¿no es cierto? Bien. Y quedaría dm de x igual a 0. Bueno, ¿qué más sucede? Sucede que ahora tenemos un par de ecuaciones diferenciales de equilibrio. Una respecto de la fuerza cortante y otra respecto del momento, ¿no es cierto? Bien. Ahora, como estamos en el dominio elástico, podemos suponer que se cumple la hipótesis de Bernoulli. ¿Qué establece la hipótesis de Bernoulli? Que las secciones transversales permanecen planas durante la flexión. Cuando hay flexión, recordemos, existe esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto era plano, digamos así, ahí, digamos, y esto era aquí, ¿no es cierto? Entonces, esta sección debe mantenerse plana respecto de una sección plana aquí, ¿no es cierto? Exagerando esto, bueno. Entonces quiere decir que esto se mantiene plano y no se alabea así, ¿cierto? Entonces la sección, luego de la flexión, permanece plana. Entonces esto describe este ángulo, ¿cierto? Eso quiere decir la teoría de Bernoulli, que las secciones planas permanecen planas durante la flexión. Y nosotros suponemos que las flexiones son planas, ¿no es cierto? Entonces, si se verifica eso, si se cumple eso, quiere decir que la deformación axial, que es igual a du de x, será igual a decir y sobre ρ, siendo ρ el radio de curvatura elástica, ¿no es cierto? Aquí tenemos un radio, una curvatura, y este es nuestro radio respecto de algún origen, ρ. Eso era ρ. Ese es el principio de la curvatura. Y dice ρ el radio de la curvatura de la elástica. Cuando suponemos que la elástica es la deformada, ¿no es cierto? Eso es la elástica, quiere decir también la curva elástica o deformada. Pero dice, cuando las deformaciones son pequeñas, la curvatura 1 sobre ρ de la curva elástica o de la elástica simplemente equivale a ¿qué? A la segunda derivada respecto de x de la curvatura, de la curva elástica, ¿no es cierto? Entonces decimos que 1 sobre ρ es igual a esta segunda derivada de las deformaciones respecto de x, pero dos veces. Entonces, si reemplazamos esto, encontramos que
de X es igual a Y por D2B de X al D2 de X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Además, si la viga es linealmente elástica, entonces si su módulo de elasticidad es E, también se cumple que los esfuerzos, o sigma X, que se definen como el producto del módulo de elasticidad por la deformación axial, es igual a E por du de X. Esto ya sabíamos, ¿no es cierto? Pero sabemos ahora que esto es esto, ¿no es cierto? Ahora, epsilon X está en función de una curvatura también, o bueno, una segunda derivada que es igual a la curvatura, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en condiciones de qué? De decir, bueno, esto ya nos es un poco más familiar. Sigma X ahora, el esfuerzo normal está en función del módulo elástico y de la deformación, ¿no es cierto? La deformación ahora está en función de la curvatura. Pero ¿qué más sabemos? A ver. Entonces tenemos que encontrar la ecuación diferencial de gobierno a partir de qué? De un momento aplicado, ¿no es cierto? Y de la deformación y de los esfuerzos y deformaciones. Bueno, ahora, ¿qué es el momento? El momento debido al esfuerzo axial. Bueno, el momento sobre un área es, bueno, la integral de sobre esa área del esfuerzo el, por el, por el brazo y por el diferencial de área. Pero nosotros sabemos que el esfuerzo es E, ¿no es cierto? Es todo esto. Y solo nos quedaría esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces sabemos ¿qué es esto? Esto en realidad es la inercia, ¿no es cierto? Esta es la inercia. Entonces, de aquí deducimos que esto será la inercia I. Y el momento es E por I por D2B de X cuadrado, D2X, de X cuadrado. O la segunda derivada de B respecto de X. Entonces, si se aplica esto, dice, si se deriva dos veces esta expresión anterior y se consideran las ecuaciones obtenidas del equilibrio, o sea, para decir estas, entonces tendríamos que encontrar esto, ¿no es cierto? Que la segunda derivada de esto, del momento, básicamente, menos Qx es igual a 0. Bueno, entonces tenemos esta otra ecuación, esta otra expresión, pero esta es la cuarta derivada, claro, porque es la segunda derivada de la segunda derivada. Bueno, nos queda esto. Ahora, esto era con respecto a los momentos, ¿no es cierto? Y tenemos esta ecuación diferencial ahora. ¿Qué más sabemos? Se ocasiona entonces que existen ahora unos desplazamientos angulares, aparte de los desplazamientos B1 y B2. Ajá. Entonces ahora veremos cuál será la función de desplazamiento o de desplazamientos. Entonces ahora este elemento finito, vamos a dice, considere el siguiente elemento finito sometido a flexión. Dice, y para también ser consecuentes con el principio de Bernoulli, dice que si se supone indeformable longitudinalmente, ¿no? Quiere decir que no tiene deformación así.
Entonces dice, no existe, estamos suponiendo que no existe deformación axial, ¿no es cierto? Dice, no existe, es indeformable longitudinalmente. Entonces, si es indeformable longitudinalmente, esto tendrá solamente 4 grados de libertad. ¿Correspondiente a qué cosa? Bueno, a estos desplazamientos. Al desplazamiento perpendicular B1, al desplazamiento angular θ 1 en el nudo 1 y lo propio para el nudo 2, ¿no es cierto? B2, θ 2. Pues aquí está B2 y θ 2, ¿no? Eso es. Y lo propio para el nudo 1 será B1 y θ 1, ¿no? Ahora dice, ¿qué pasa? No se olviden, bueno, hablando en infinitésimos, decimos que, bueno, la deformación, la inflexión son muy pequeñas y por tanto se cumple que el ángulo es prácticamente igual a estas longitudes, ¿no? A dB respecto de dx. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, ¿no? Son deformaciones muy pequeñas y bueno, esto podemos asumir que esto se cumple. Además, se dice que entre los elementos contiguos sometidos a flexión tiene que existir continuidad de los desplazamientos transversales B y de los giros θ. ¿No es cierto? Es otra suposición. ¿Qué significa? Que eso, ¿no es cierto? Tiene que existir la continuidad y para que esté continuidad, bueno, entonces, es decir, de sus primeras derivadas, ¿cierto? Eso quiere decir, porque el giro es la primera derivada de la pendiente, ¿no es cierto? La primera derivada de este valor. Bueno, dice, esta, dice, al ser la ecuación diferencial de gobierno de una viga sometida a flexión de cuarto grado, al ser esta ecuación de cuarto grado, su solución, dice, exige 4 parámetros, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, el campo de desplazamientos, ¿no? Se reproduce, dice, empleando como función de desplazamientos un polinomio de tercer grado. Estos polinomios de tercer grado, entonces tienen la forma aquí considerada. Tienen un término libre y los términos en función de la base, en función de x, ¿no es cierto? Pero, al ser de cuarto grado, perdón, de tercer grado, nos quiere decir ya esto algo. Estos son los coeficientes por el número de grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces tendremos que tener un grado menos que este. Bueno, este es el campo de desplazamiento, digamos, función de los desplazamientos. Bueno, ahora, ¿qué sucede con estos campos de desplazamientos? Bueno, a mí en primera me dice que esto va a ser un poco más complejo que en el caso uniaxial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora este es una de las deformaciones, ¿no es cierto? Tenemos dos deformaciones, en realidad. Este gráfico muestra eso.
¿Qué quiere decir esto? Tenemos esta deformación que ya, ¿no?, la conocemos, ¿no? Entonces, ahora es B y es tita. Entonces tenemos que lidiar con dos deformaciones a la vez. Bueno, entonces, ahora esto es así en realidad, ¿no es cierto? Tenemos un x1 que viene de un sistema de coordenadas arbitrario y un x2. x1 para el nodo 1 y x2 para el nodo 2. L es la longitud del elemento. Y en el nodo 2 tenemos una deformación transversal, B1, ¿no?, y un giro para el nodo 1 igualmente. Y para el nodo 2 tenemos lo propio, una deformación transversal y un giro o una rotación que le estamos suponiendo positiva en ambos sentidos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no tener continuidad de signos. Bueno, entonces tenemos realmente este sistema, ¿no es cierto? Se va a formar entonces este sistema. Para los desplazamientos transversales usamos esta función, ¿no es cierto? Es otra función de desplazamientos. Y para los angulares, bueno, habrá que ser de un grado menos, ¿no es cierto? Pero de esta forma, ¿cierto? Entonces, no se olviden, para los desplazamientos transversales es esta expresión. ¿Qué pasa si hay más nudos? Bueno, habrá más ecuaciones, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que en el otro caso. Entonces, estos parámetros son para cada nudo, ¿no? Con esto tendríamos que resolver y encontrar los parámetros de alfa. Todos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Pero, a ver, vamos a ver algo del texto. A ver. Pero nosotros no expresamos esto de esta manera, ¿no es cierto? En realidad nosotros tenemos que expresar esto en función de ¿qué? De las funciones de interpolación, ¿no es cierto? Luego va a tener más aplicación. Entonces, esto tenemos que convertir en eso. Entonces, es más conveniente reproducir el campo de desplazamientos en función de los parámetros nodales. B1, tita 1, B2, tita 2. ¿No es cierto? Ajá, entonces ahora tenemos que expresar esto de esa manera, ¿no? Este es en realidad N2 B2, ¿no es cierto? Este. Será N2 B2. Este otro. Entonces, este problema tiene dos componentes. Entonces tendremos que tener unas funciones de interpolación para N1 por el desplazamiento transversal y otras funciones también por el desplazamiento angular, ¿no es cierto? Entonces en total tenemos que tener, esto es 2, B2. Tenemos que tener 8 funciones, 1, 2, bueno, 4. Pero unas para el desplazamiento longitudinal, digo, transversal, y el otro para el desplazamiento angular. Ajá. A ver.
¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ahora, esto expresado vectorialmente, ¿cómo sería? Y tenemos que llegar básicamente a lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a esto, de que b de x es igual a ¿qué cosa? A n1, nb1 en realidad, esto es nb1, este es nb2. Bueno, nb1, aquí nb2, perdón, n tita 1 y nb2, n2. Para expresar matricialmente. ¿Por qué? Por los valores de desplazamiento realmente, ¿cierto? 1, B2, tita 2. No, perdón. No, ¿qué es esto? Esto. Esto es N1, NB1, quiero decir, ¿no? Esto es B1, tita 1, en B2 y tita 2. Entonces esto es vectorialmente. Nos va a decir esto es lo mismo que decir que esto, B de X, es N de los elementos por delta E. ¿No es cierto? ¿Y qué era N? ¿Qué era N? O entre corchetes. Es una matriz, ¿no es cierto? Esa es la matriz de forma del elemento. Eso es, matriz de forma del elemento. Y delta E es el vector de parámetros nodales, ¿no es cierto? Bueno, listo. Entonces no es tan distinto de lo anterior, ¿no es cierto? Al final siguen siendo los mismos elementos. Pero lo que sí aquí tenemos de diferente es esto. Y para esto sí voy a usar el texto directamente, porque son muchas ecuaciones. Entonces ustedes recuerdan que teníamos que encontrar estas funciones n sub i, ¿no es cierto? N1, N2, N3, N4, etcétera, etcétera. Vamos a decir N sub i. Esta es N, estaba en función de qué cosa, de qué empleamos nosotros para eso.
Sí, polinomios. Sí. Y estaba en función del sistema de referencia, ¿no es cierto? En este caso, si volvemos atrás, este es nuestro sistema, ¿no es cierto? Este es nuestro sistema. Pero a este tenemos que encontrar estas funciones de interpolación. Habíamos dicho que no todas las funciones de interpolación son las mismas. Para el caso de los elementos unidimensionales sometidos a esfuerzo axial, habíamos dicho que se utilizarían las funciones piramidales, ¿no es cierto? También llamadas así. Aquí, en el principio de la clase, habíamos dicho que vamos a emplear los, ¿qué cosa? Estos, ¿no es cierto? Los polinomios de Hermite. Bueno, ¿cómo son esos polinomios entonces? A ver, veremos. Lo importante aquí es considerar esto, que se tienen ahora desplazamientos o deformaciones angulares en los nudos, ¿no es cierto? Que ahora los campos de desplazamiento en función de los parámetros nodales, vale decir, vamos a encontrar Bx, ¿no? En realidad B para cada nudo, con una función de desplazamientos o de deformaciones definidas por medio de estas funciones de interpolación o, sí, por los desplazamientos. Entonces, ¿cómo son estos polinomios? Estos, sí, polinomios de Hermite. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a parar esto. Sí. Bueno, entonces son los famosos funciones de forma, ¿no es cierto? Y cuando se juntan todas estas funciones de forma son ¿qué? La matriz de forma del elemento, ¿no es cierto? Entonces ahora lo mismo, esto sigue la misma teoría. Dice, cuando se calcula la función de forma que se quiere, o sea, donde el nudo que corresponde, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, ahí la función de forma adopta el valor 1 y 0 en los otros nudos. Digamos que el otro está aquí en B2 y esto es L. Entonces esto es 1 y 0 en el otro. Ajá. Entonces, esto sigue esto, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde viene esto? Más o menos de aquí, ¿no es cierto? Como esto es cúbico, entonces esto viene de aquí en realidad, ¿no es cierto? Igualmente, es 1 menos 3 veces esto. Este es un polinomio que cumple
esto, ¿cierto? Ahora, dice n para tita 1 será igual a esto. Y así para los demás nodos, si hubiese más nodos, ¿no es cierto? Pero aquí ya tenemos dos deformaciones en cada nudo. Ahora, ¿qué pasa si x1 es 0 y x2 es L? O sea, el caso del elemento, ¿no es cierto? Entonces, estas funciones se resumen a esto, ¿no es cierto? Y estas son las funciones con las cuales nosotros vamos a operar. Estos son los famosos polinomios de Hermite. Tienen esta forma. Entonces se adoptan de esta manera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para encontrar esto. Entonces, aplicando estos polinomios, dice que esto funciona así. Bueno. Entonces, de paso dice, encontremos sus valores para sus derivadas, ¿no es cierto? Dice el valor y el valor para su derivada. ¿Y por qué para su derivada? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué necesitamos la derivada de esto? Para encontrar la matriz de rigidez, ¿no es cierto? Esto está en función de estas funciones n o de forma y las derivadas de estas funciones. Y aparte de eso, vamos a evaluarlas, dice, cuando son x0 y xl, ¿no es cierto? Entonces, estas son las funciones de forma y estos son los valores cuando están evaluados en x0 y xl, tanto de la función como de la derivada. Ahora, recuerden que nosotros tenemos que encontrar la matriz de también B, ¿no es cierto? Ahora, sabemos nosotros que esto, la curvatura es igual a la segunda derivada de la deformación transversal respecto de x. Entonces, ¿pero qué es B para nosotros? Bueno, B para nosotros es esto, ¿no es cierto? Básicamente. Pero también se puede expresar esto como esto, matriz B, ¿no es cierto? O sea, la derivada de esto respecto de x, que era la matriz B, ¿se acuerdan? La matriz de deformaciones, ¿no es cierto? Aquí está. Pero esta matriz ahora tiene la particularidad de que es BFE. ¿Por qué? Porque es la matriz de deformación del elemento a flexión, ¿no es cierto? Sigue siendo una matriz de deformaciones, pero ahora es una matriz de deformación a flexión. O sea, es el caso particular de que esto es a flexión, ¿no es cierto? ¿Y cómo se representa? Bueno, es la segunda derivada de la función de desplazamiento, o de la, perdón, de la función de forma para cada elemento respecto de x, la segunda derivada. Entonces ahora, ¿cuál será la segunda derivada para esto? Dice, esto vamos a sustituir en esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es igual a esto. Entonces, es la derivada de n1 respecto de la segunda derivada de n1 respecto de x2. Y para todos sus términos, ¿no es cierto?
Son 4 términos, son 4. Por lo que, dice, según esto nos da, ¿qué cosa? La variación de la curvatura de la viga. ¿Cierto? ¿Cómo varía esta curvatura a lo largo de la viga? ¿No es cierto? Porque para eso eran las funciones de interpolación. Queremos saber, como en cualquier punto del elemento, la deformación. En este caso tenemos que saber la variación de la curvatura. ¿No es cierto? Esta es la curvatura y esta es la variación. Entonces, esto estamos reemplazando en esto. En esto, ¿no es cierto? Tenemos estas derivadas segundas y ahora por esto. Estamos reemplazando ahí. Aquí está. Entonces, ¿qué más sabemos? Pero ¿qué era el momento? Si nos acordamos, ¿cuál era la expresión del momento? Aquí está. Esto es el momento. Y de 2b de x. Entonces, de 2b de x es lo que estamos calculando aquí, ¿no es cierto? Aquí. Es esto, básicamente. Entonces, encontramos que el momento es igual a I por esto, ¿no es cierto? Por esto. Las funciones de interpolación, las segundas derivadas de las funciones de interpolación o de esos polinomios de Hermite por estas deformaciones nodales. Y para las fuerzas cortantes tendremos estas expresiones. Bueno, y esto es en todo el elemento finito. Entonces, al igual que en la deformación axial, podemos usar esta expresión para aplicarla a los problemas que tengamos. A ver, veremos este ejemplo primero. Entonces, primero vamos a aplicar simplemente esta ecuación, o sea, la de momento, esta encontrada, porque es una expresión general, ¿no? Entonces aquí estamos encontrando la ley de momentos, como habíamos encontrado la ley de normales, ¿no es cierto? Entonces, los momentos para estas condiciones es esta la ley de momentos. Ahora, vamos a ver una particularidad. Considerando estas condiciones de apoyo. Entonces, si esta es la viga simplemente apoyada, dice, y su longitud L se conoce, dice, de longitud L, y que además los ángulos θ1 y θ2 son los giros, son los ángulos que son girados en sus secciones extremas, ¿no? Aquí están. Nos dice, utilice los polinomios de Hermite y determine las leyes aproximadas de momentos rectores y de fuerzas cortantes. Ajá. Ahora vamos a encontrar para estas condiciones de apoyo. ¿Qué sabemos de las condiciones de apoyo? Bueno, en realidad sabemos las condiciones de contorno, ¿no? Sabemos que en esta B1 es 0 y B2 también es 0, ¿no es cierto? Porque este no permite desplazamientos en ningún sentido. Este no permite en sentido transversal, ¿no es cierto? Pero sí en el longitudinal. Aquí sí hay desplazamiento. Pero también ambos permiten giros, ¿no? Permite giros. Entonces, ¿qué es lo que no está permitido aquí? Los desplazamientos, porque están restringidos. Entonces, recordaban que tenemos que ser 0, entonces nuestros vectores o matrices que correspondan
esas condiciones. Entonces B1 será 0 y B2 0 también. De ahí obtenemos esto, ¿no es cierto? Esto es 0, esto es 0. Entonces M tiene que estar en función de los giros, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido, ¿no? Ahora, dice, si se considera esa ecuación, entonces la ley de fuerzas cortantes en T es la derivada de M respecto de X, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, la fuerza cortante será igual a esto. Pero está en función de qué? De los giros, ¿no es cierto? Entonces, ahorita hemos encontrado una ley de giros, ley de momentos, una ley de momentos. Entonces, como ya sabemos que esta es la ley de momentos para este problema de una viga sometida a carga distribuida, otro peso o una carga distribuida también adicional, se aplicará esto, a estas condiciones. Bueno, yo estoy con un problema familiar, tengo un familiar que ha fallecido, tengo que ir a todo el proceso ese que significa. Así que les voy a pedir que por favor quedemos aquí. Ha sido inesperado realmente, pero tengo que hacer, ahora me toca hacer eso, ¿sí? Voy a completar la presentación y la voy a subir para que revisen estos días, ¿no? Y bueno, las próximas clases imagino que van a seguir siendo virtuales, considerando la situación, ¿no? En la que está, no sé, la universidad, el país, no sé. Pero a mí me gustaría que si pudiesen, más bien pasemos presencial, ¿no? Porque las clases virtuales son un poco, no sé, a mí no me convencen mucho. Pero veremos qué dicen la universidad, ¿no? La universidad dice, sigan pasando así. De todas maneras, yo, como les he dicho, tengo el problema de que no puedo registrarme, es más complicado para mí justificar que estoy pasando clases virtuales, ¿no? Averiguaré qué dice la universidad, si me pueden dar una plataforma oficial y ahí pasar las clases, ¿no? Uh, pero veremos qué comunicados hay la próxima semana. Si la próxima semana se habilitan las clases presenciales de nuevo, entonces no pasaríamos clases presenciales normales, ¿cierto? De lo contrario, vamos a tener que seguir en esta modalidad, pues, ¿no? Bueno, les pido por favor que aquí quedaremos y les voy a subir las diapositivas de esta y de la anterior clase también, bueno, actualizada, ¿no? Entonces, aquí quedaremos, por favor. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Ok, gracias. Ok, gracias. Hasta el jueves.